Bien, hermanos, pues continuamos con esta serie que hemos venido titulando Discípulo en tiempos de COVID. Y vamos a comenzar en esta mañana y déjenme orar, pero antes de orar, permítanme decirles que por favor busquen en sus Biblias Marcos capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 27 hasta el versículo 34. Es Marcos 8, del 27 al 34. Por favor, busquen ahí en sus Biblias, de todos modos aparecerá en sus pantallas y vamos a orar en esta mañana. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque en tu palabra encontramos el camino que debemos seguir para llegar a ti. Gracias, Padre, porque tu palabra es la luz que ilumina nuestro andar. Porque tu palabra es la que nos conforta, tu palabra es la que nos consuela, pero también es tu palabra la que nos exhorta y nos anima, Señor, a seguir creciendo en la fe. Te alabamos, Dios, porque a pesar de que ha habido tantos intentos a través de la historia por destruir tu palabra, por menospreciarla, por desestimarla, Señor, ella ha perdurado. Y ha perdurado, Señor, porque proviene de ti. Y tu palabra no puede ser destruida. Gracias, Dios, por esta bendita palabra que nos permites ahora en esta mañana leer y también explicar. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que guíe nuestras conciencias, el que guíe nuestros pensamientos, el que guíe nuestro razonamiento para comprender lo que tú nos quieres decir a través de ella. Señor, te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, permítanme comenzar de esta manera. Clive Staples Lewis, mejor conocido como C.S. Lewis, es más fácil, ¿verdad? ¿Para qué me ando batallando con lo demás? C.S. Lewis fue un profesor de lengua y de literatura ahí en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Y fíjense bien, C.S. Lewis fue criado en el seno de una familia religiosa de la Iglesia de Irlanda. O sea, su familia tenía esta fe, cristianos, de la iglesia en aquel momento la Iglesia de Irlanda era una iglesia cristiana, pero es una iglesia estatal, la Iglesia de Irlanda. Sin embargo, Lewis en su juventud abandonó el cristianismo y se volvió ateo. Aunque luego, en sus estudios universitarios, empezó a inclinarse al ocultismo. En su autobiografía, Sorprendido por la Gracia, Lewis comenta que en realidad él estaba muy molesto con Dios porque no existía. Este era su pensamiento. Entonces, en su pensamiento él decía, yo estaba muy molesto con Dios porque yo creía que Él no existía. Entonces, después de un tiempo de una lucha espiritual y también una lucha intelectual, él escribe lo siguiente: me tienen que imaginar estando solo en Magdalene, noche tras noche, sintiendo cada vez que mi mente se alejaba por unos segundos de mi trabajo, el lento venir de Él, a quien yo honestamente había tratado de no conocer. A aquel a quien yo le había temido, finalmente me alcanzó. En 1929 me entregué y admití que Dios era Dios y me arrodillé y oré. A lo mejor, aquella noche yo era el converso más desanimado e indispuesto de toda Inglaterra. Entré al cristianismo pateando y gritando. Tiempo después, C.S. Lewis, ya una vez que está dentro de las filas del cristianismo, escribe otro libro también muy importante, un libro que se utiliza mucho en la defensa del cristianismo. Él escribe un libro que se llama Mero Cristianismo, donde él empieza a defender su fe y donde también podemos ver parte del razonamiento que lo llevó a él a ser cristiano. Y entonces él dice esto: estoy tratando de evitar que alguien diga las tonterías que la gente suele decir sobre Dios. Él era maestro en una escuela, en una universidad. Entonces él dice eso: estoy tratando de evitar que alguien diga las tonterías que la gente suele decir acerca de Dios. Porque la gente dice esto: estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. La gente dice eso. La gente puede decir, bueno, sí, ¿quién fue Jesús? Un gran maestro. Dice C.S. Lewis, no puedo, ¿verdad? No puedo aceptar eso. No puedo aceptar que la gente diga, Jesús es un buen maestro, pero no aceptan la afirmación de ser Dios. Porque dice él, esa es la única cosa que no debemos de decir. Un hombre que fuera simplemente un hombre y dijera el tipo de cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro moral. O sería un lunático al nivel del hombre que dice que es un huevo, o sería el diablo del infierno. Debes hacer tu elección.
O este hombre era y es el Hijo de Dios, o es un loco o algo peor. Puedes callarlo por tonto, puedes escupirle y matarlo como un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no vayamos con ninguna tontería condescendiente acerca de que es un gran maestro humano. No nos ha dejado eso abierto. No tenía la intención de hacerlo. Ahora me parece obvio que él no era ni un lunático ni un demonio. Y en consecuencia, por extraño, aterrador o improbable que pueda parecer, tengo que aceptar la opinión de que él era y es Dios. El razonamiento de C.S. Lewis era básicamente eso. Dijo, si Jesucristo era simplemente un hombre y no era Dios, todo lo que hizo y que está registrado aquí en la Biblia, y Jesucristo no es Dios, dice C.S. Lewis, el resultado de eso sería que es un lunático, es un loco. Pero si Jesús es Dios, la única respuesta a eso es humillarse y decirle Señor y Dios. Es la consecuencia lógica de ese razonamiento. Probablemente algunos no saben quién es C.S. Lewis. Bueno, C.S. Lewis es más conocido por esta serie de 7 libros que se llama Las Crónicas de Narnia. Los primeros 3 libros ya fueron hechos película, a lo mejor ustedes lo vieron, El Príncipe Caspián, El León, la Bruja y el Ropero y todos estos libros. Bueno, C.S. Lewis escribe estos libros, Las Crónicas de Narnia, y ahí en toda esa su literatura, él impregna su cristianismo, en toda esta literatura de él. Entonces es un buen autor que en alguna manera yo le recomendaría, si alguna vez tienen una oportunidad de leer alguno de sus libros, háganlo. Pero bueno, lo que yo quiero que ustedes noten, hermanos, en esta mañana es esta cuestión que está planteando C.S. Lewis sobre la elección que todo ser humano tiene que tomar acerca de Jesús. Porque esta elección tiene implicaciones profundas, aún para aquellos que se dicen ser seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. El cristiano tiene que tomar una decisión de quién es Jesús. Porque dependiendo de la identidad que el cristiano le dé a Jesús, es la respuesta que tendrá a todas las demandas que hace también Jesús. Y miren, pudiera parecernos que C.S. Lewis es un genio por esto que acaba de decir, es un genio por todo esto que él escribió y cómo es que en su razonamiento él llega a sacar todas estas conclusiones y dice, bueno, yo no podía seguirme negando. Si Jesús era simplemente un hombre, era un lunático. Lo raro está en que tanta gente lo ha seguido, el cristianismo se ha mantenido por tanto tiempo. Jesucristo es Dios. Y si Jesucristo es Dios, la única respuesta posible ante eso no es decir que es un gran maestro, la única respuesta posible ante eso es entregarle la vida a Jesús. Y por eso le entrega la vida a Jesús. Pero entonces, aunque pudiera parecernos una genialidad la de C.S. Lewis al decir esto, el primero que hizo esa pregunta fue Jesús. No fue C.S. Lewis. El primero que hizo esa pregunta fue Jesús. Y vámonos pues allá a Marcos capítulo 8 y vamos a leer entonces del versículo 31 hasta el 27, hasta el 31. Y vean lo que dice ahí la palabra de Dios. Marcos capítulo 8 del 27 hasta el 34. Dice así, Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Y mientras caminaban, Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron los discípulos. Algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen que eres uno de los profetas. Y entonces Jesucristo les preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él. Y entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado también por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Y mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. ¿Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios?
Y entonces llamó a la multitud para que se uniera a sus discípulos y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Yo creo que todos conocemos el versículo 34, pero en versión Reina Valera del 60, ¿verdad? Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todos conocemos esta versión. Bien, hermanos, vamos a comenzar pues con este texto. Miren, si ustedes pusieron atención, en el versículo 27 comienza de esta manera: Jesús y sus discípulos salieron de Galilea, iban con dirección a Cesarea de Filipo, y mientras ellos iban caminando, Jesús les preguntó, o sea, mientras ellos iban caminando, y según lo que acabamos de ver, ellos iban saliendo de Galilea y se estaban dirigiendo a Cesarea de Filipo, pero Cesarea de Filipo no era su destino final. Cesarea de Filipo era simplemente una parada. Cesarea de Filipo no era el destino final, solamente ellos iban de paso. Su verdadero destino era Jerusalén. A partir de que Jesucristo sale de Galilea, aquí en el versículo 27, su dirección es hacia Jerusalén. Ese camino, ¿verdad?, que Jesucristo va recorriendo para ser entregado finalmente allí, en Jerusalén, donde Él va a morir. Y sabemos esto, hermanos, porque más adelante en Marcos 10, versículo 32, leemos lo siguiente: subían rumbo a Jerusalén. Entonces, desde el Marcos capítulo 8, versículo 27, comienza este camino, este peregrinar de Jesucristo desde Galilea hasta Jerusalén. Pero en todo este recorrido, Jesucristo visita algunas ciudades. Jesucristo, como ya he mencionado en otras ocasiones, Jesucristo desarrolló la mayor parte de su ministerio en Galilea. Y una vez que Él considera que ha llegado su hora de morir, emprende un viaje hacia Jerusalén. Esto está registrado en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y muchos comentaristas inclusive le llaman a esta sección de los evangelios como camino a Jerusalén, el viaje a Jerusalén, dependiendo del comentarista. Pero todos los comentaristas saben que en los evangelios aparece este momento en el que Jesucristo comienza su viaje rumbo a Jerusalén. Y recorre diferentes ciudades. Él va ahí, pero porque él sabe que Él va a entregarse finalmente en Jerusalén, Él va a morir en Jerusalén. Entonces comienza aquí su viaje en Marcos capítulo 8, versículo 27. Mientras que Jesús continúa su viaje hacia Jerusalén, Él sigue haciendo lo que hacía antes. Él sigue expulsando demonios, Él sigue haciendo milagros, Él sigue teniendo problemas con los fariseos y con los religiosos, que a pesar de que Jesucristo ya había salido de Galilea y va rumbo a Jerusalén, los religiosos lo van persiguiendo, porque van buscando cómo hacerlo tropezar. O sea, le tenían odio con odio jarocho a Jesús, no lo dejaban solo, ¿verdad? También, así como sus discípulos lo van siguiendo, también los contrincantes de Jesús lo van siguiendo, ¿verdad? Entonces va ahí y lo están molestando también. Pero también durante este camino rumbo a Jerusalén, Jesucristo va educando a sus discípulos. Y en el Evangelio de Marcos, a partir del capítulo 8, 27 hasta el capítulo 10 que les leí ahorita, en el Evangelio de Marcos nos damos cuenta que durante este viaje a Jerusalén, Jesucristo les platica a sus discípulos 3 veces. 3 veces les platica a Jesucristo que va a morir. Él dice: miren, el Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles. Y va a ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo van a matar, pero 3 días después va a resucitar. 3 veces Jesucristo durante este viaje habla con sus discípulos, con sus apóstoles, y les dice lo que le va a pasar. El Hijo del Hombre va a morir. Y cuando dice Hijo del Hombre se está refiriendo a Él mismo. Yo voy a morir. Me van a atacar, me van a escupir, me van a acusar de cosas terribles y me van a matar. El que leímos ahora es la primera ocasión, en capítulo 8. Entonces ellos acaban de salir de Galilea y mientras van caminando, dice la palabra de Dios que mientras ellos van caminando, Jesucristo le dice a sus discípulos: ¿qué piensa la gente acerca de mí? ¿Qué piensa la gente acerca de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Que ustedes que están ahí, se juntan con ellos, ¿qué concepto tienen ellos acerca de mí? Y los discípulos comienzan a contestarle, ¿verdad? Empiezan a decir ahí, parece que están hablando todos, y comienzan a responderle y dicen: bueno, Señor, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres Elías, y otros más dicen que tú eres
uno de los profetas. Miren, antes de continuar, hermanos, tengo que aclarar lo siguiente. Tanto Juan el Bautista como Elías eran considerados profetas, pero para este tiempo ellos ya habían muerto. En el Evangelio de Marcos, Juan el Bautista muere en el capítulo 6. Entonces, ¿cómo es posible que la gente esté diciendo que Jesucristo es Juan el Bautista o que Jesucristo es Elías, el profeta del Antiguo Testamento? Para este tiempo ya han muerto los dos. Pero la razón por lo que estas personas dicen, bueno, Jesucristo probablemente es Juan el Bautista o Jesucristo probablemente es Elías, es porque estos judíos creen en la resurrección de los muertos. Y por eso decían, bueno, puede ser Elías o puede ser Juan el Bautista, porque ellos fueron buenos profetas. Pero también como había judíos que no creían en la resurrección de muertos, entonces dicen, bueno, no puede ser ni Juan el Bautista, ni puede ser Elías, pero sí puede ser un profeta más. Es un profeta más. Ahora, hermanos, que Jesucristo fuera considerado profeta no es poca cosa. Porque de entre todas las figuras de autoridad del Antiguo Testamento, los verdaderos profetas, o sea, los profetas, no los falsos, porque en el Antiguo Testamento ya vemos que también había profetas falsos, los verdaderos profetas eran apreciados incluso por encima de los reyes y los sacerdotes, porque los profetas verdaderos comunicaban el mensaje de Dios, aunque era un mensaje difícil de escuchar. Si usted lee los libros proféticos, se va a dar cuenta las palabras duras con las que hablaban los profetas de Dios. Pero es que ellos comunicaban simplemente la verdad, el mensaje que Dios les había dado. Y los apreciaban más que a los reyes y que a los sacerdotes, porque los reyes tuvieron buenos reyes y malos reyes, y ellos consideran que precisamente por los pecados de los reyes es que vinieron los imperios y se los llevaron cautivos. Y los sacerdotes, pues los sacerdotes siempre se estuvieron vendiendo al mejor postor. Entonces, por eso para los judíos de la época de Jesús, los profetas eran bien apreciados. Entonces, llamar a Jesús profeta no es poca cosa. O sea, estaban diciendo que Jesucristo fue, desde el pensamiento de estas personas, una persona eminente. Entonces la gente tenía un buen concepto acerca de Jesús. Ellos decían, es un buen maestro, enseña buenas cosas, enseña una buena moral, dice muchas cosas sabias, tiene una buena ética. Cuando Jesús enseña, lo hace como el que tiene autoridad y no como los fariseos. Y decían cosas semejantes acerca de Jesús. Hermanos, pero no basta con tener un buen concepto acerca de Jesús. No basta con eso. Entonces Jesucristo voltea a ver a sus discípulos y les dice, bueno, eso es lo que dice la gente. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Yo me imagino, cuando leo esto, yo me imagino, aunque el texto no lo dice, pero yo me imagino que antes de que Pedro respondiera hubo un silencio. Tragaron saliva y sudaron frío los apóstoles. Porque ustedes no me dejarán mentir, hermanos. Una cosa es preguntar acerca de lo que piensan los demás y otra cosa es preguntar acerca de uno. Miren, cuando se trata de hablar de la vida de los demás, nos pintamos solos. Todos tenemos una opinión. Oye, Juanito, ¿tú qué piensas de lo que hizo el hermano Pedro? Fíjate que lo vi haciendo y esto y esto. Uy, no. Cuando se trata de hablar de los demás, todos tenemos una opinión. Y somos nosotros moralmente rectos, ¿verdad? Y ante nuestros ojos, lo que hizo aquella persona estuvo mal. Pero nos sentimos incómodos cuando se nos hacen preguntas profundas e incisivas acerca de nuestra vida o nuestras creencias o nuestros pensamientos. Cuando se trata de hablar de los demás y lo que los demás piensan, todos podemos hablar y todos podemos dar nuestra opinión. Pero cuando se trata de hablar de lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos, nos cuesta dar a veces la respuesta. Así que entonces cuando Jesús pregunta, ¿quién dice los demás que soy yo? Todos comenzaron a responder. Cuando Jesucristo dijo, ¿qué piensa la gente? ¿Qué piensa la gente que soy yo? Todos respondieron. Pero cuando Jesucristo dijo, ¿y ustedes qué piensan acerca de mí? Todos se quedaron callados. ¿Qué piensan ustedes que son
mis discípulos? ¿Qué piensan ustedes que son los que me siguen? ¿Qué piensan ustedes que son los que han estado cerca de mí? ¿Qué piensan? ¿Quién piensan que soy yo? Y todos se quedan callados. Solamente el más atrevido, que es Pedro, responde: tú eres el Mesías. Yo considero que los demás se quedaron callados porque era una pregunta que los retaba, era una pregunta que los confrontaba a ellos como seguidores de Jesús. La gente puede tener su concepto de Jesús, los que no son sus seguidores, no importa porque no son sus seguidores, pero ustedes que son mis seguidores, ¿quién dicen que soy yo? Y la respuesta de Pedro: tú eres el Mesías, es una respuesta correcta. Y aunque esta pregunta es correcta, hermanos, la pregunta subyacente o la pregunta implícita que hay de fondo no es sobre la identidad de Jesús, sino sobre la respuesta a esa identidad. O sea, si Pedro está diciendo: Jesús, tú eres el Mesías, debe haber una respuesta a esa identidad de Jesús. Si Pedro le dice: tú eres el enviado de Dios, es lo que significa Mesías, enviado. Si Pedro está diciendo: tú eres el enviado de Dios, debe haber una respuesta a ese enviado de Dios. Entonces la pregunta, no, el meollo del asunto no está en la identidad de Jesús, sino en la respuesta a esa identidad de Jesús. Es decir, hermanos, si Jesús es el Mesías, si Jesús es el enviado de Dios para salvar al mundo, ¿estás dispuesto a someterte a su señorío? En otras palabras, es Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Si Jesucristo es un maestro más, como muchos no creyentes creen, entonces es un lunático que nos vio la cara a todos. Pero escúchame bien, si tú dices que crees que es el Hijo de Dios, la única respuesta adecuada a eso entonces es caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Hágase tu voluntad. O se le entrega la totalidad de la vida porque es Dios, o no se le entrega nada. Medios términos no son lógicamente aceptables. En otras palabras, la razón, la argumentación lógica nos lleva a concluir que si Jesús es Dios, merece que le entreguemos toda nuestra vida, la totalidad de nuestra vida. Por eso, esta pregunta, más que para la gente que no conoce a Dios, esta pregunta es para el que es discípulo de Jesús. ¿Y tú, quién dices que soy yo? Porque si tú dices que Jesús es Dios, entonces es Señor. Y si es Señor, nosotros somos sus siervos. Después de que Jesucristo escuchó la respuesta de Pedro: tú eres el Mesías, Jesucristo dice en la palabra de Dios en el versículo 30 que les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él. Y cuando leemos esto, a veces algunos pueden preguntarse y pueden decir: bueno, ¿por qué Jesucristo diría esto? ¿Que no se supone que Él quiere que los demás le conozcan? ¿Jesús no quiere que otros sepan que Él es el Hijo de Dios? Bueno, inclusive algunos pueden pensar, ¿verdad? Pastor, yo nunca comparto de Cristo, ¿verdad? Porque Él mismo les dijo a sus discípulos que no hablaran acerca de Él. Y yo soy muy bíblico. Quizás algunos pueden pensar eso, ¿verdad? No, este pasaje no es ese. No es eso, ¿verdad? Este pasaje no es una invitación para que no hablemos a nadie acerca de Jesús. Les voy a explicar qué es lo que está pasando aquí. La razón por la cual Jesucristo les pide a sus discípulos que no digan nada es porque en ese momento las autoridades judías podían comprobar que Jesucristo se estaba identificando como el Mesías, el Hijo de Dios, y entonces lo iban a asesinar. Y no que Jesucristo no estuviera dispuesto a morir, porque Él entrega su vida más adelante. Pero Jesucristo, como nos deja bien en claro en el Evangelio de Juan, Él tiene el control de cuándo va a entregar su vida. Y Él dice: la vida nadie me la quita. Yo la pongo y yo tengo el poder para volverla a tomar. Entonces, Jesucristo,
conocía muy bien cuál era su misión y conocía muy bien cuál era su itinerario, cuál era su ministerio. Y él tiene el control de su tiempo, él tiene el control de su ministerio y él tiene el control de su vida. Por lo tanto, él va siguiendo un proceso. Así que en ese momento todavía no era tiempo de compartir que él era el enviado de Dios. En ese momento. Pero después, cuando él resucita, les va a decir a sus apóstoles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Entonces, en este momento Jesucristo les dice: no digan nada, porque Él sabe cuándo se va a dar a conocer, porque Él es Dios. Él tiene el control de todo eso. Y entonces, después de esto, después de pedirle a sus discípulos que todavía no compartieran esta verdad con alguien más, Jesús comienza a describir lo que le va a suceder como Mesías. Y Él dice: el Hijo del Hombre va a tener que sufrir. Y entonces Pedro, ese mismo estudiante que había sacado buena nota en la respuesta anterior, y yo creo que quizás esto, porque en otro evangelio leemos que Jesucristo le dice a Pedro: bienaventurado eres, Pedro. Entonces seguramente cuando Jesucristo le dijo esto a Pedro, porque respondió bien, a lo mejor Pedro se enorgulleció, se ensorbebeció con esa respuesta, y entonces cuando Jesucristo comienza a decir: bueno, el Hijo del Hombre va a tener que morir, sufrir y todo esto, yo creo que Pedro entonces piensa que puede regañar a Jesús. Porque Pedro lo sabe todo, ¿no? Es inteligente, acaba de dar la respuesta adecuada. Desde su inteligencia y desde su manera de ver las cosas, Pedro dice esto: ¿cómo se le puede ocurrir a Jesús decir semejantes cosas? ¿Cómo se le puede decir: el Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles y tendrá que ser rechazado por los ancianos, por los principales, lo van a matar y 3 días después va a resucitar? ¿Cómo se le ocurre a Jesús decir esto? ¿Por qué hablar de que tiene que sufrir cuando Pedro seguramente debe pensar esto? ¿Por qué Jesús decir que tiene que sufrir, que va a tener que sufrir, si yo lo he visto, que Él tiene poder para expulsar demonios? Inclusive hasta los toma y los manda ahí a un hato de cerdos para que se mueran. ¿Por qué decir que tiene que sufrir cuando Él puede movilizar ángeles, inclusive hasta demonios, para liberar al pueblo judío? ¿Por qué decir eso? Seguramente lo que Pedro está diciendo a Jesús. ¿Por qué hablar de sufrir cosas terribles cuando Jesucristo podría tener lo que quisiera en este mundo con su ministerio de exorcismos y de sanidad? Si Jesucristo quisiera, pudo haberse hecho rico, pudo haber tenido fama, pudo haber tenido poder, por supuesto. Multitudes lo seguían, multitudes lo aclamaban. Entonces, ¿para qué hablar de cosas terribles si seguramente pudiéramos sacar una ventaja a esto? Podría pensar Pedro. ¿Para qué hablar del sufrimiento por ser un hijo de Dios cuando lo que vende es el triunfalismo y el discurso positivo? ¿Para qué? No, maestro, no se te ocurra decir que vas a sufrir. Eso va a asustar a los creyentes, eso va a asustar a los seguidores. No digas eso. ¿Para qué confrontar al ser humano con la muerte y lo que viene después de esta, si lo que importa es esta vida? Pedro, en su inteligencia mundana, en su inteligencia temporal de esta tierra, él pensaba esas cosas. Por eso empieza a regañar a Jesús. Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. O sea, ¿cómo se le ocurre a Jesús decir que va a sufrir? Hoy he escuchado algunos mensajes que de pronto se predican precisamente castigando que alguien hable del sufrimiento. ¿Cómo es que un hijo de Dios va a sufrir? Dicen algunos. No es posible. Eso no es el mensaje de la Biblia. Dice la palabra de Dios que entonces Jesucristo se dio la vuelta, volteó a ver a sus discípulos y reprendió a Pedro enfrente de todos ellos. Aléjate de mí, Satanás. Porque estás viendo las cosas solamente desde el punto de vista humano, pero no desde el punto de vista de Dios. Con estas palabras, Jesucristo le estaba diciendo a Pedro que sus pensamientos estaban influenciados por la cultura de este mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo?
Satanás. Por eso Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, lo que me estás diciendo es lo que Satanás le ha querido hacer creer a toda esta humanidad. Pero ese es el punto de vista humano. El camino de los hombres lleva a la perdición, mientras el camino de Dios lleva a la salvación. Y Dios Padre, había dispuesto un camino que su Hijo, Jesucristo, tenía que seguir para ser sacrificado y de esa manera pudiera rescatarnos a nosotros de nuestros pecados. Y ese camino que Jesucristo tenía que seguir va en contra de las ideas y de las tendencias de este mundo. Y como es incompatible con los valores, con las prácticas y con los deseos de este mundo, es un camino de sufrimiento y de dolor. ¿Sí me estoy dando a entender? El camino que Jesucristo tenía que seguir es un camino que va en contra de la ideología de este mundo. ¿Cómo se le ocurre a Jesucristo decir que va a sufrir? ¿Cómo se le ocurre decir estas cosas? Y entonces, precisamente, por ese motivo, es un camino de sufrimiento y de dolor, porque va en contra del camino que lleva el mundo. Y entonces Jesucristo, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que no solamente tiene que vérselas con las falsas expectativas que la gente que no es cristiana tiene sobre él, porque la gente que no era su seguidora decía, bueno, pues es un profeta, puede ser Elías, puede ser Juan el Bautista o otro profeta más. Falsas expectativas de la gente que no es creyente. Pero lo que estamos viendo aquí es que no solamente Jesucristo se las tenía que ver con aquellas personas, sino también se las tenía que ver con las falsas expectativas que sus seguidores tienen acerca de él. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un sanador? ¿Alguien que te hace milagros? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Alguien a quien cuando tú necesitas algo, como si fuera un banquero personal, si necesitas dinero vas y le pides dinero y te lo da? ¿Quién es Jesús para ti? Pedro tenía una falsa expectativa de Jesús, una falsa idea de quién era él. Jesucristo por eso le tiene que decir, apártate de mí, porque no soy el Mesías, no soy el enviado de Dios que tú piensas que soy. Y entonces, para que no quede dudas de que la cuestión aquí no es sobre la identidad de Jesús, sino la respuesta a esa identidad que nosotros afirmamos creer, entonces Jesucristo llama a toda la multitud. Pensábamos que solamente estaban ahí los apóstoles, pero no, había realmente una multitud que lo estaba siguiendo. Entonces Jesucristo en el versículo 34 llama a toda la multitud a que se uniera con sus discípulos y entonces les dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. La siguiente semana, hermanos, vamos a entrar de lleno a este versículo 34. Y voy a explicar lo que significa negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. Pero hoy es suficiente con esto nada más, con lo que hemos visto hasta hoy. Hermanos, ser un discípulo de Jesús es reconocer su verdadera identidad y vivir de acuerdo a lo que esa identidad representa. Si Jesucristo es Dios, entonces nosotros tenemos que adorarlo como Dios. Tenemos que vivir como si Él fuera Dios. Para tratar de cerrar este tema, hermanos, con aspectos prácticos, quiero que recordemos que ellos van camino a Jerusalén. Ellos van camino a Jerusalén y Jesucristo intenta 3 veces llevar a los discípulos en esta nueva definición de lo que significa ser Mesías, porque Jesucristo les dijo esto, ¿verdad? El Hijo del Hombre va a sufrir y todo esto, y Pedro lo niega. En la siguiente ocasión, Jesucristo les empieza a decir otra vez, el Hijo del Hombre va a sufrir, y se pueden a discutir entre ellos sobre quién va a ocupar la posición de poder. Entonces,
Jesucristo trata de enseñarles a sus discípulos quién es Él. Y a diferencia de otras ocasiones, cuando Jesucristo enseñaba, regularmente lo hacía por parábolas, dice la palabra de Dios. Y las parábolas son difíciles de entender. Por eso los discípulos tenían que preguntarle a Jesús, explícanos lo que significa esa parábola. Pero cuando Jesucristo hablaba del sufrimiento, Jesucristo nunca habló con parábolas, Jesucristo fue directo, Jesucristo fue claro. Porque Jesucristo no quería que quedaran dudas. Y el sufrimiento del que Jesucristo habla no es tanto de privaciones económicas o de enfermedades, porque de pronto hay gente que dice, lo voy a explicar más la siguiente semana, pero de pronto cuando leemos este pasaje de que tome su cruz cada día y la gente dice, ay, es que la cruz es esta enfermedad que tengo. No, no es eso. Ay, es que la cruz es mi esposo, es mi esposa, es la cruz que me tocó cargar. No, el pasaje no se está refiriendo a eso. No, el sufrimiento al que se está refiriendo aquí Jesús, aunque lo voy a explicar más la otra semana, pero el sufrimiento al que se refiere es por nuestra fe, el rechazo a la fe, el que precisamente todas las ideas que se están produciendo en el mundo van en contra del cristianismo y causan dolor. Causa dolor el saber cosas que de pronto que se están aprobando, causa dolor. Las ideas que entran en las cabezas de las personas y que piensan que son verdad porque no lo comparan con la palabra de Dios, causa dolor. Dice Mateo 10:24, Jesucristo les está hablando a sus discípulos, a sus apóstoles, y les dice esto: los alumnos no son superiores a su maestro, y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos deben parecerse a su maestro, y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, dice Jesucristo, si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. Rechazo. Rechazo por ser cristiano. Cuando se trata del sufrimiento y el sacrificio, hermanos, todos tendemos a querer corregir las enseñanzas de Jesús. Cuando se trata de sacrificio, cuando se trata de sufrimiento dentro del cristianismo, como que todos queremos decir, bueno, sí, pero no. Con Cristo somos más que vencedores. Y tienen razón, pero tenemos que ser honestos con las personas y decirles, la vida cristiana es una vida complicada. Por eso la misma Biblia la define como un camino angosto. En cambio, el camino que lleva a la perdición es un camino ancho. La vida cristiana es difícil. El camino que siguió Jesús a la cruz fue un camino de sufrimiento y de dolor. Si nosotros, dice, si yo, que soy su maestro, y yo, que soy su amo, me han llamado príncipe de los demonios, ¿cuánto más a ustedes, que son mis discípulos? Hermanos, cada vez que saltan a la vista las demandas y las exigencias del Evangelio, tendemos a cerrar los oídos porque no nos gusta escuchar esa parte de la verdad. De hecho, estos mensajes ni son tan populares. A los pastores a veces nos cuesta predicar de ese tipo de cosas porque parece que alejan a las personas en vez de acercarlas. Pero tenemos que hablar de la verdad. Tomás de Kempis escribió lo siguiente: Jesucristo tiene ahora muchos amadores de su reino celestial, mas muy pocos que lleven su cruz. Tienen muchos que desean consolación y muy pocos que quieran la tribulación. Muchos compañeros haya para la mesa y pocos para la abstinencia. Todos quieren gozar de él, mas pocos quieren sufrir algo por él. Muchos siguen a un Jesús hasta el partimiento del pan, mas pocos hasta beber el cáliz de la pasión. Muchos honran sus milagros, mas pocos siguen el vituperio de la cruz. Muchos aman a Jesús cuando no hay adversidades. Muchos lo alaban y bendicen en el tiempo que reciben de él algunas consolaciones. Mas si Jesús se escondiese y los dejase un poco, luego se quejarían o desesperarían mucho. Los que aman a Jesús por él mismo
y no por su propia consolación, lo bendicen en toda tribulación y angustia del corazón y también cuando están llenos de consuelo. Y quiero terminar, hermanos, parafraseando entonces a lo que dijo C.S. Lewis. Si Jesucristo es un maestro más, un sabio más, un hombre más, como muchos no creyentes creen, entonces era un lunático que nos vio la cara a todos. Pero si tú dices que crees en Él, si tú dices que Él es el enviado de Dios, si tú dices que Él es el Hijo de Dios, entonces lo único que tienes que hacer es caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. O se le entrega la totalidad de la vida porque es Dios, o no se le entrega nada. Entregarle solamente una parte es equivalente a no entregarle nada. Entonces, yo te invito a que en este día, en estos días, en esta semana, te preguntes esto que Jesucristo les dijo a sus discípulos. ¿Y tú? ¿Y tú quién dices que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? Si Jesús simplemente es un milagrero, pues no tiene cuestión seguirlo. Pero si Jesucristo realmente es el Hijo de Dios, por lo que encontramos en su Biblia, Él demanda de nosotros obediencia en todo tiempo. ¿Quién es Jesús entonces para ti? Si alguno quiere ser mi discípulo, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo seguiremos viendo el próximo domingo. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque tu palabra nos ayuda a volvernos a enfocar. Porque en ocasiones el cristianismo que vemos en la televisión, en nuestro alrededor, nos hace que rebajemos la verdad completa del Evangelio. Gracias, Dios, porque tú nos recuerdas que si somos hijos tuyos, nuestra entrega debe ser total. Dios, y sé que todos nosotros vamos en un proceso, pero Señor, ayúdanos, Padre, a que podamos realmente entregarte todas las áreas de nuestras vidas, en todos los rincones, Señor, que no haya ninguno de ellos en el que no podamos decir, Cristo es el Señor de esto también. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos que están en esta tarde sintonizándonos. Te suplico por sus familias, Padre. Te pido también por estos momentos de dificultad que algunos están atravesando. Señor, tú conoces las necesidades de ellos. Tú conoces sus vidas, tú conoces también sus cuerpos. Si hay alguna enfermedad ahí que los esté quejando, Señor, sánalos en la medida de tu poder, Padre. También si están sufriendo por alguna estrechez económica, Padre, dales esa confianza y esa esperanza de que pueden esperar en ti. Y Padre, también a aquellos a quienes tú has bendecido, especialmente en estas épocas, ayúdalos, Padre, también a poder ser generosos y compartidos con aquellos que tienen necesidad. Señor bendito, entendemos que este mundo opera en contra de tus valores y en contra de tus principios. No queremos ser arrastrados por la corriente. Queremos seguir tu camino. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén.